Muchas gracias al ingeniero Carlos Herrera Descalzi por su interesante exposición. Como segundo punto, tenemos la participación del señor César Butrón. Él trabaja en el sector eléctrico peruano hace 25 años, ha ocupado diversos cargos gerenciales y en directorios de empresas de distribución, transmisión y generación. Además ha sido asesor del viceministro de Energía en el Ministerio de Energía y Minas. Graduado de la Universidad Nacional de Ingeniería como ingeniero mecánico electricista y con estudios completos en la Maestría de Regulación de Servicios Públicos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hace 9 años se desempeña como presidente del directorio del COES, operador del Sistema Interconectado Nacional del Perú, para el cual lo recibimos con un fuerte aplauso. Okay, buenas tardes con todos, un placer estar aquí en el alma mater de todos nosotros. Voy a iniciar rápidamente para tratar de cumplir con los 15 minutos. La idea de esta presentación es mostrar cómo está nuestro sistema interconectado y qué se espera para el futuro. Ya el ingeniero Herrera muy claramente explicó una característica fundamental de nuestro sistema. El centro del sistema vive continuamente exportando energía hacia el norte y hacia el sur, y explicó también muy bien las causas. Y eso efectivamente ha motivado que se desarrolle mucha transmisión, y esa infraestructura de transmisión es la que va a la tarifa final y es una de las razones por las cuales pagamos, como bien dijo, una tarifa final bastante alta comparada con otros países, a pesar de tener un costo de generación bastante más bajo que Chile, por ejemplo. Ahí está de manera gráfica también lo que el ingeniero Herrera ya explicó. Hay en este momento en el sistema sobre oferta. La barra oscura es la capacidad instalada y la barra gris clara es la máxima demanda del sistema. Y pueden ver ustedes que después de haber pasado años con reservas muy pequeñas, el 2011, de hecho el 2008, el 2007 la reserva era 1%, 2% y luego 35%, ahora estamos con reservas de 80 y tantos hasta 90%. Eso tiene muchas explicaciones, es una historia muy larga, pero que se puede contar en otra ocasión, el efecto de esta sobreoferta, ese es el que ven ustedes. Los costos marginales del sistema han ido decayendo y decayendo notablemente y ahora son unos costos marginales que no cubren para nada el costo de operación de ninguna planta, ni renovable, ni convencional, ni nada. Esa es la situación del sistema. ¿Y por qué? La causa fundamental de esto, ahí está. Pueden ver ustedes, la línea roja es la máxima demanda, el registro de máxima demanda del sistema, y las barras celestes son la tasa de crecimiento. Miren cómo era la tasa de crecimiento de máxima demanda en el 2015 nomás, y miren cómo ha sido la tasa de crecimiento estos últimos años. Inclusive, los 2 primeros meses de este año, la tasa ha sido negativa. Y eso tiene muchas explicaciones, ¿no es cierto? No se han desarrollado proyectos mineros, vino el niño costero, etcétera, etcétera. El asunto es que estamos creciendo mucho menos de lo que solíamos crecer. Se esperaba que para este año debíamos crecer 5%, estamos recién en 2% en crecimiento acumulado en lo que va de este año. Y ese es el fenómeno fundamental que está provocando esta situación de crisis que ha descrito muy bien el ingeniero Herrera entre todos los generadores. Quiero hacer una mención especial sobre el tema de las energías renovables. Ahí ven ustedes las barras son los precios de las diferentes tecnologías en las diferentes subastas que ha habido para traer energías renovables al Perú. ¿No? La barra azul es la primera subasta, la barra roja la segunda subasta, luego tercera y cuarta subasta, y los hemos separado por según si son solar, biomasa, eólica, pequeñas hidroeléctricas y biomasa agroindustriales. Y estas 2 líneas rojas las voy a explicar ahorita, pero primero miren ustedes cómo es que nos dimos el gusto de que por tener energías renovables, que todo el mundo defiende
y que todo el mundo quisiera que tengamos, y ponen ejemplo otros países cómo han desarrollado tanto los renovables. ¿Cómo fue que al Perú trajimos energía solar a $221 el megavatio hora en ese año en que el promedio del precio mercado mayorista en el Perú era $45 el megavatio hora? ¿Por qué hicimos eso? Estamos pagando este precio lo vamos a pagar por los 20 años que dure ese contrato. Y así sucesivamente podemos ver las eólicas y las pequeñas hidroeléctricas, todas ellas empezaron con precios muy altos y efectivamente han ido bajando, como todos dicen, han ido bajando y seguirán bajando probablemente. Pero estos precios los vamos a seguir pagando por los 20 años. ¿Y esas líneas horizontales qué son? Son los costos marginales promedio del sistema que tenemos ahora. Y entonces hay dos, o la roja es el costo promedio que tenemos ahora, $8 el megavatio hora, es aproximadamente el costo marginal del sistema. Cualquier cosa que esté por encima de $8 el megavatio hora, lo tenemos que pagar los usuarios finales vía subsidio, ¿no? Entonces, porque está así debajo, lo explicó el ingeniero Herrera muy bien, cualquier cosa por encima de eso se va directo al recibo, como la famosa prima RER, la prima que se paga por el gusto de tener renovables. Y entonces la gran discusión es, pero eso surge, dicen los defensores de las renovables, eso surge porque hay una distorsión enorme en el mercado eléctrico, porque los generadores pueden declarar el precio de gas que les da la gana y declaran casi cero y por eso ese costo marginal es bajo. Y si declararan el precio que es, entonces ahí la cosa cambiaría, sí, cambiaría a la línea azul o a la línea morada. Subiría solo de 8 a 23 o $24 el megavatio hora. Eso es lo que pasaría ahora. Y podemos ver entonces que aún si se inserara, entre comillas, los precios de gas, seguiríamos pagando esto. ¿Por qué se hizo? ¿Solo por el gusto de tener renovables? ¿Por qué no esperamos a que las renovables bajaran? Esas son preguntas que yo sé la respuesta, pero no se las puedo contar en público. Hay un responsable directo, una persona que se le puede identificar, que empujó esto cuando el Perú no lo necesitaba. Y me voy rápidamente a cómo vienen las proyecciones. Aquí tenemos un balance oferta-demanda, les voy a explicar. Estamos asumiendo que el gasoducto llega al sur. Estamos asumiendo el escenario que el gasoducto llegara al sur en el año 2024. Entonces, estas son las obras nuevas obras de generación que están ya todas concretas. No se está poniendo ningún proyecto de generación más adelante, nada, excepto la conversión a gas del nodo energético. La línea roja es la capacidad instalada total. La línea punteada es la máxima demanda, la demanda del sistema como crece. Y esta línea azul morada es lo que se llama la generación eficiente. ¿Qué es la generación eficiente? La generación barata, la que tiene hidro y gas, ¿no? y renovables. Entonces vemos cómo es que si el gasoducto llegara al sur a tiempo, al 2024, tendríamos generación eficiente sin construir nada más hasta el 2028. Eso es lo que va. Si vamos a una tasa de crecimiento de demanda, que es la que nosotros estamos calculando, que no es el 5% que se estaba calculando hace solo un año. Le estamos ajustando a 3.4%. Pero, ¿qué pasa si no llega el gasoducto? Eso es lo que pasa si no llega el gasoducto. Con esta tasa pesimista, que ojalá no lo sea, ¿no es cierto? Todos queremos que la tasa de crecimiento aumente, mejore la economía del país, pero supongamos que se mantiene lo que tenemos. Y que no nos digan que sí, pero que ya se desarrolló Michiquillay y que ya está Galero y que se está desarrollando. Sí, probablemente sí, no sabemos todavía, no han empezado a construir. Pero ¿cuánto toma un proyecto minero desde que se da la buena pro o se le selecciona hasta que empieza a consumir electricidad? Son 3 o 4 años fácilmente, si es que no hay oposición social. Entonces, no hay nada en este momento, ningún proyecto grande, nuevo, como no sé, algunas ampliaciones, que puedan empezar a consumir electricidad en estos años. Entonces, con esa tasa que nosotros creemos que es realista y ojalá nos equivoquemos, fíjense ustedes, recién el 2024 es que se acaba la generación eficiente. Sin gasoducto, no llegó el gasoducto y esa fecha necesitamos tener otra cosa. ¿Cuál es el mensaje de estos, ya estamos viendo el futuro inmediato? ¿Cuál es el mensaje de esos gráficos? Que lo que sea que se vaya a hacer, si se decide que no se va a hacer el gasoducto, hay que hacer cualquier otra cosa, cualquier otra central, cualquier otro grupo de centrales, ya sea de gas o hidroeléctricas o renovables, que lleguen a tiempo para que en este momento no ocurra lo que todos queremos evitar. Si llega la situación, si llega el sistema de esta manera, sin que se haya construido nada más,
entonces al COES no le quedará más que echar mano de esta reserva. ¿Y esta reserva qué cosa es? Diésel. Entonces, aunque no llegue nada, no vamos a entrar en racionamiento, por lo menos hasta el 2028, pero sí vamos a tener que generar el nodo energético del sur con petróleo diésel, porque ya están instaladas y tienen suministro de combustible diésel. Ese es el panorama para lo que queda hasta llegar hasta el 2028 aproximadamente. Está recontra claro, hay que hacer el gasoducto pronto, no necesariamente el gasoducto, hay que llevar gas al sur para que esas centrales funcionen con gas si no queremos que suba el precio de la electricidad, o si se decide que ya no se hace gasoducto, que no se lleva gas por barco, que no se hace nada más, entonces hay que empezar a tomar las previsiones para lanzar nuevos proyectos hidroeléctricos medianos, los grandes ya no llegamos, medianos o chicos, o renovables, o nuevamente gas en el centro. Esas son las opciones que tiene y la verdad que el ministro de Energía y Minas la tiene bien compleja porque tiene que tomar la decisión de decir no hago gasoducto, pero hago esto, o si no, hago gasoducto de todas maneras. Esa es la situación. Pero ¿qué viene? Y justo el tema de este bloque era el futuro, qué hacer con la política energética. La pregunta mía es, ¿y después del 2030 qué? ¿Qué es lo que tiene el Perú para desarrollar? No sabemos cómo, pero así cómo se va a hacer. Pero esto es lo que tenemos. Miren ustedes, esa es una información del Ministerio de Energía y Minas. Todos los proyectos que él tiene conocidos, inscritos de alguna manera, como estudios iniciales, como concesiones temporales, etcétera, a lo largo de todo el país hay una serie de proyectos. Es decir, no nos falta recursos. Ahí hay proyectos térmicos, proyectos hidroeléctricos, proyectos renovables, pueden verlo con calma después, pero hay un montón de proyectos ya perfectamente identificados. Vamos viendo, fíjense, cuál es el potencial que tenemos. Podemos desarrollar gas en el sur, como está acá. Se puede desarrollar hidroeléctricas en el sur, todavía hay para desarrollar. Santa María, está Moyoco, está Llutilla, ¿no es cierto? Sangabán, Santa Teresa II, se puede desarrollar todavía hidroeléctricas en el sur. Hay las grandes centrales del oriente, ¿no? Inambari y todas estas que se mencionan ahí, Pomayní, Quechapango, que están conocidas en el plan maestro desde que yo era estudiante. Se mencionan esas centrales. Igual en el norte, en la cuenca del Marañón, Veracruz, Chadín, etcétera, hoy salió la noticia de que han interpuesto una acción legal contra la concesión de Chadín. Chadín es un proyecto muy grande. Y así sucesivamente, y tenemos algunas hidroeléctricas todavía en esta zona que se pueden desarrollar. Entonces, tenemos todo ese potencial para generar electricidad, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que elegir es ¿qué hacemos? Solamente para abundar un poquito más, miren todo lo que se identificó en la cuenca del río Marañón, todo lo que se podría hacer solo en esta cuenca si se pudiera hacer. ¿Qué es lo que pasa con las hidroeléctricas? Cada vez es más difícil desarrollar hidroeléctricas grandes. ¿Por qué? Porque se oponen todos, porque se oponen los ambientalistas, porque se oponen los pobladores aguas arriba, porque se oponen los políticos que quieren aprovechar, que quieren tener algo de qué oponerse para ganar popularidad. Entonces, cada vez es más difícil hacer hidroeléctricas. Tenemos un enorme potencial, pero cada vez es más difícil desarrollarlo. Hay países como Brasil y Colombia que han tomado su decisión y desarrollan hidroeléctricas, sea lo que fuere. La presidenta Dilma Rousseff, cuando se le opusieron a desarrollar la central Belo Monte en el noroeste de Brasil, mandó tropas federales a proteger esa central. ¿Qué creen ustedes que pasaría acá si se manda el ejército a proteger un desarrollo de una central hidroeléctrica? Entonces tenemos potencial, pero no sabemos si podremos desarrollarlo. Pero bueno, ahí vienen las renovables al rescate. Tenemos un potencial eólico y se nos dice muy seguidamente que tenemos un gran potencial eólico. Miren ese mapa es del Ministerio de Energía y Minas. Y pueden ver ustedes, dice densidad de potencia media anual. Claro que esto es medido con satélite, no es una medición exacta en el sitio, etcétera, pero nos da una guía. Y las zonas que tienen mayor potencial son las zonas rojitas. Y las zonas con menor potencial son las azules o moradas. ¿Cuántas zonas rojitas tenemos en ese mapa? ¿Tenemos realmente un territorio lleno de enorme potencial eólico? No, no lo tenemos. Sí tenemos un potencial interesante, que lo han evaluado en 11.000 megavatios, pero no es tanto como nos dicen. Lo que sí tenemos, y tenemos muy bueno, es el potencial solar.
Ahí pueden ver el mapa de Sudamérica, cuál es el punto, el país con mejor potencial solar de Sudamérica y probablemente del mundo, Chile, el norte de Chile. Y de ahí, ¿quién le sigue? El sur del Perú. Entonces sí tenemos un potencial solar muy interesante. Y se podría desarrollar también. Pero ¿cuál es el problema del eólico y el solar desde el punto de vista de la alimentación de un sistema eléctrico? Que el solar solo está pues de día y el eólico tiene este tipo de variaciones. Ahí tienen ustedes datos reales de producción en el sistema interconectado, no son gráficos de libro de texto, son datos de producción de la central de Majes y la central en Avenida y en Estiaje y de Cupiznique en el norte. Entonces sí varían y en la noche se oculta el sol. ¿Y cuál es el problema con eso? Pues que nosotros no dejamos de consumir porque se oculta el sol o no dejamos de consumir porque baja el eólico. Hay que tener máquinas de respaldo para atender esa reducción de producción. Y esas máquinas de respaldo, ¿qué pueden ser? Solo pueden ser las convencionales, hidroeléctricas, que tienen que tener embalse, que no les gusta a los ambientalistas, o térmicas, que son de gas natural o de diésel. No queda otro remedio, hay que compensar hay que compensar esa falta de producción que hay. Pero hay muchas formas de hacerlo, ¿no es cierto? No solamente es teniendo máquinas en reserva, hay la tecnología CUDE en ayuda. Los bancos de batería, este es un banco de batería que Tesla está instalando en California, que va a permitir manejar esas subidas y bajadas. Pero los bancos de batería sí están bajando de precio notablemente, todavía son caros para nuestra realidad, pero y tienen el problema también de que ¿qué hacemos con los desechos de esas baterías cuando acabe su vida útil? O sea, tampoco es una solución perfecta. Entonces, ¿qué hacemos? Y yo pregunto, ¿y por qué no utilizamos esta tecnología? ¿Por qué nadie se ocurre, todo el mundo quiere desarrollar solamente fotovoltaica? ¿Y qué pasa con la termosolar o solar concentrada? Esa es la solución perfecta desde el punto de vista técnico, todos somos acá ingenieros. ¿Qué hace? Concentran en un punto los rayos del sol, eso calienta unas sales, esas sales se almacenan en algún sitio y esas sales siguen produciendo calor aún después de que se ha ocultado el sol. Esta tecnología tiene de manera inherente en su diseño la capacidad de almacenar energía y no tiene desechos como las baterías que cuando acaben su vida útil después vamos a ver qué hacemos con esos desechos. Entonces, ¿por qué no se hace esto? ¿Saben por qué no se hace esto? Porque cuesta el triple que la fotovoltaica y porque se demora en instalar el triple que la fotovoltaica. Entonces, cualquier inversionista quiere instalar el fotovoltaico porque recupera su inversión mucho más rápido, solo necesita un pedazo de desierto e instala su fotovoltaica, su electrónica, su transformador de potencia y se conecta al sistema. En cambio, esta necesita, como utiliza con calor, genera vapor, ya necesita con qué enfriar el vapor, necesita una fuente de agua, ya necesita toda una pequeña centralita de vapor que demora mucho más en construir. Pero es una solución tecnológica. Y finalmente, si todo esto no funciona, ¿y qué pasó con la nuclear? ¿Es una opción para el Perú? ¿Deberíamos considerarla? Hay países que no la han desechado. Francia vive hace años con más del 60% de su producción, décadas, no años, décadas, con más del 60% de su producción proviene de energía nuclear. Y Francia se muere de risa cuando hay variaciones de precio de petróleo en el mundo, porque ellos están con la energía nuclear y tienen un precio estable, no producen gases de efecto invernadero y no han tenido un solo accidente. Podríamos considerar, el Perú es país sísmico, sí, el sur, pero el norte no. ¿Podríamos considerar nuclear? Entonces, eso es ¿qué viene para el futuro? Estas son las fuentes que tenemos y lo que hay que decidir es cuál de ellas y cómo se va a generar la regulación, los incentivos regulatorios para que se siga invirtiendo en cualquiera de estas tecnologías o en una combinación de ellas. Y solo para terminar muy rápidamente, las otras opciones que tenemos es interconectarnos con los otros países. Con Ecuador ya está en marcha una línea de 500 kilovoltios, no la construcción, sino la decisión de construirla. Con Ecuador es perfecto, ¿no es cierto? Llueve en Ecuador, es sequía en el Perú, nos conviene a ambos, importamos y exportamos en determinadas épocas del año. Con Brasil, olvidémonos por ahora, ¿no es cierto? Está demasiado lejos, son cargas muy grandes, fue una oportunidad que se quiso desarrollar, no se hizo, por lo tanto, por ahora no la consideramos. Con Bolivia ni siquiera le he puesto porque con Bolivia no tenemos complementariedad de nada. Ambos tenemos sistemas hidrotérmicos y ambos con gas con un precio especial, para no decirle subsidiado. Y entonces nos queda, y Colombia es a través de Ecuador, no hay directo Perú-Ecuador, Perú-Colombia, y nos queda con Chile, ¿no es cierto? Y con Chile la idea era hace tiempo que podíamos ser el gran exportador hacia Chile. Esa oportunidad se perdió.
Chile reaccionó, Chile se llenó de energías renovables y ahora la visión de Chile es que quiere exportar energía solar barata que le sobra en el norte y que tiene que exportarla porque si no en determinadas horas del día su costo va a ser cero y ahí no rentan sus empresas. Y entonces piensa en exportar al Perú y confía en que podría importar energía barata del Perú, ya sea con gas o con hidro, para cubrir sus horas de noche en que no hay sol. Esa ya fue la posibilidad de exportar a Chile, ya más bien Chile parece ser como una posibilidad para complementar los dos sistemas. Finalmente, para tranquilidad de todos, lo que sí no va a fallar, aunque va a la tarifa, es cierto, es el sistema de transmisión. El crecimiento, aquí tienen cómo ha evolucionado el sistema troncal de transmisión en 500 kilovoltios, que es lo que sustenta toda esta posibilidad de tener energía de cualquier punto del país, cómo ha ido evolucionando y cuál es la visión de tener finalmente un sistema muy robusto, enmallado en 500 kilovoltios, que será la columna vertebral de todo el desarrollo del sistema. Y eso es malo que yo lo diga, pero está en manos del COES, y el COES presenta un plan, y ese plan se está ejecutando. Felizmente el Ministerio lo toma, lo aprueba y lo lanza por inversión, y se viene ejecutando, y eso permite que el sistema de transmisión peruano vaya a desarrollarse como lo necesita la demanda y como lo necesita la oferta. Muchas gracias.